Oremos. Querido Padre Celestial, por el poder de tu palabra, usa la clase de hoy para abrirnos los ojos y ver las muchas oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Ok, muchas respuestas muy buenas en el grupo sobre el resumen del video. Es el video más largo del curso. Entonces, por eso quisiera ponerlo el resumen en pocas palabras para ayudarnos en pensar en qué fue el tema, qué es el punto que queremos sacar del video. Y vamos a estar estudiando la misma historia o en la lección. Y muchos resúmenes muy buenos en el grupo. Hay unos que quisieran mencionar aquí en el grupo. Uno que recibimos hoy en la mañana es: ahora tener los ojos abiertos es tiempo de la ciega. A mí me gusta esto mucho porque es muy, combina algo que viene directamente del texto de la historia. Jesucristo habla de la ciega. Bueno, ya es tiempo de cosechar, ¿verdad? Hay oportunidades, hay almas que necesitan escuchar de Jesucristo y reconocer a Él como su Salvador. Y también menciona el hábito que estamos estudiando hoy, el hábito de tener los ojos abiertos. Entonces, entonces algo del video. Hay otro también que se puso en el grupo en la tarde, que Jesús es la única fuente que sacia. Entonces es algo sencillo, pero es algo muy textual que viene de la palabra de Dios. Y no hay otra fuente, ¿verdad? Solo en Cristo. Para los que tienen sed, hay algo que, como dice en el texto, que brota para vida eterna, que fluya para vida eterna. El agua viva es sencillamente salvación que solamente hay en Cristo. Es el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, que es el agua viva que nos da vida eterna, fe, paz y la confianza que tenemos en Cristo, ¿verdad? Entonces, pero muchos resúmenes muy buenos en el grupo. Escogí solo 2 para compartir en el grupo. Si quieren ver todos los temas, están en el grupo. Muy buenos todos. Gracias por su participación en ese ejercicio. En la historia que vamos a estudiar hoy y que estudiaron también en el video, vamos a pasar más tiempo con la historia hoy porque es una historia tan bonita y hay tantas cosas. Es una historia rica en enseñanza sobre muchos temas. Vemos algo especial en el camino de Jesucristo. A mí me encantan los mapas. A veces antes de la clase estoy preguntando a personas, ¿de dónde vienen? ¿En qué parte del país es? Es porque a mí me ayudan los mapas en entender como el contexto de las personas aquí en la clase y también del contexto de las historias bíblicas. Si encuentras los otros audífonos. Entonces, vemos en el mapa. Los judíos vivían en la región del sur, que es Judea, y en la región del norte, donde está Jerusalén, en Judea. Y donde los judíos también vivían en Galilea, donde está Capernaum y Nazaret y otras ciudades muy bien conocidas en la Biblia. Entre los dos está Samaria, y vivían allí con los primos de los judíos, pero primos enemigos, los samaritanos. Por cientos de años de Jesucristo habían batallado con sus vecinos, los judíos. Era una gran enemistad entre los dos. Y generalmente los judíos, yendo de Judea a Galilea, tomaban la ruta que ven allí en sus pantallas, pasando por el oeste de Samaria para no tener ningún contacto con los samaritanos. Pero en la historia de hoy, en versículo 4, dice que le era para Jesús necesario pasar por Samaria. Bueno, sabemos que hubiera sido sí posible pasar por el otro lado del río, no por Sicar, eso está en Jerusalén. Pero ¿dónde está la palabra Sicar? Por el otro lado del río Jordán. Jesús pudiera
pasado por allá. Pero en vez de hacer eso, él pasa directamente por Samaria. ¿Y por qué le era necesario? No porque no tenía el esfuerzo para pasar por el otro lado del río, sino para él fue necesario buscar una alma perdida. ¿De qué vamos a hablar hoy? La mujer samaritana. Y vamos a ver a Jesucristo andando con ojos abiertos, viendo las oportunidades que tenía ahí, aún en Samaria, aún entre los enemigos de los judíos, y Jesucristo era judío, ¿verdad? Pero no tenía enemigos así. Entonces Jesucristo pasando por ahí con amor, con ojos abiertos. Vamos a estudiar la historia de hoy para que nosotros también, motivados por el amor de Cristo para nosotros pecadores y siguiendo su ejemplo, nosotros también como sus discípulos andemos con ojos abiertos. Entonces, ahora vamos a usar, y los que han tomado clases con nosotros antes, creo que la mayoría, pero no todos de ustedes, saben que usamos estas 7 preguntas de considerar. Son preguntas sencillas, de verdad, pero nos ayudan a analizar, a considerar los detalles. Sabemos que la palabra de Dios es inspirada, cada palabra es inspirada, entonces queremos sacar todos los detalles para entender bien lo que dice Dios a nosotros hoy en esta historia. Después, al fin de la lección, vamos a consolidar, vamos a tomar todos estos detalles y consolidarlos para entender lo que dice para mí hoy en día. Empezamos con la primera pregunta, entonces, de considerar. Pensando en la historia aquí de Juan 4, si tiene una Biblia en la mano, puede abrirla a Juan 4, la historia de Jesús y la samaritana. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes mencionados? Edgar, por favor. Ok, pastor. Bueno, pienso que es Jesús, los discípulos, sin duda la mujer samaritana, los esposos de la mujer samaritana también, la gente del pueblo, pero también el hombre que estaba en ese momento con la mujer samaritana. Sí. Muy bien, gracias, Edgar. Creo que ya se mencionó, tal vez podríamos mencionar alguien más. Rubén, ¿iba a comentar también? Sí, no iba a decir exactamente lo mismo, no hay mucho personaje en la historia. Jesús, los samaritanos, los discípulos, los que no están, pero los nombró Jesús, los maridos que tuvo antes, más el hombre que tenía ahora, es decir, medio como los expertos. Así. Gracias, Rubén. Otra vez estamos batallando un poco con su audio hoy. Sí, pero sí, tal vez podríamos mencionar también cuando Jesucristo al fin de la historia habla de la cosecha, está hablando de los almas del mundo, habla de los que habían sembrado antes. Pensamos en los escritores del Antiguo Testamento, los profetas, las manos que Dios utilizó para escribir las palabras del Antiguo Testamento, los que habían sembrado la palabra antes. Bien. Ok, estos son, ya mencionamos todos los personajes, ¿verdad? Todos los personajes. Ahora pensamos en los objetos para ayudarnos a entender la historia. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Ahí hay un poco más. El pozo, el jarrón, el cuero con que saca el agua. Bien. El pozo, el agua. El cuero con el que se saca el agua y el jarrón. Sí, el cántaro podemos mencionar, gracias. Henry, ¿algo más? Sí, pastor, el camino que tomó Jesús para
para Samaria, el camino. Sí, están en el camino ahí, sí, muy significativo en la historia, sí, gracias. Bien, bien, bien. Tal vez podríamos mencionar también. Andrés, ¿qué iba a decir usted? Pues digo yo que la comida, ¿no? La comida también hace parte ahí de la comida que le ofrecieron. Exactamente. Entonces, ¿dónde fueron los discípulos? Fueron para buscar comida, los alimentos. Sí. Gracias, Andrés. Entonces, creo que ya mencionamos los objetos, ¿verdad? Bien. Ok, adelante. Entonces, ¿dónde ocurrió? Abrimos el mapa donde ocurrió la historia. En Arturo, Samaria. por favor. En Samaria. En Samaria, específicamente en Samaria. Sí, que estaba entre entre Judea y Galilea. Ok, Judea y Galilea. Y están en Samaria. ¿En qué parte de Samaria? Emilio. Sicar. En Sicar. Así es, alguien lo dijo, ¿verdad? Sicar. Que ellos estaban al lado de un pozo. En Génesis 33 habla de Jacob como ya casi más de 2000 años, o más o menos 2000 años antes, había estado ahí Jacob al lado del, bueno, en el mismo pozo, ¿verdad? En Sicar. Y ahí estaba, algo muy anciano. Bien, ok, eso es el dónde, que el camino, como mencionamos antes, camino a Jerusalén a Galilea, y estaban en Sicar, en Samaria, al lado de un pozo, un poco fuera de la ciudad. Bien, muy bien. Ahora, Rubén, sí. Sí, ahora que dijo Jacob, me acordé que nos olvidamos de eso, de las personas, Jacob y los hijos de Jacob, que le dice la chica. Cuando le dice la mujer a Jesús, si él era mayor que Jacob y los hijos de Jacob. Nos olvidamos de esas personas. Sí, es otra persona, ¿verdad? Otro personaje. Menciona a Jacob en la historia. Sí, es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Tanto en versículo 6 como más tarde en versículo 12 menciona a Jacob, ¿verdad? Sí, gracias, Rubén. Ahora estamos en el cuándo. ¿Cuándo ocurrió Arturo, por favor? Era lo que estaba levantada la mano desde antes, pastor. Sí, perdón. Ok, otra persona con la pregunta de cuándo. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Edgar lo tiene. Edgar, díganos. Es durante el viaje que está haciendo Jesús. Es probablemente que sea la primera parte o el inicio del ministerio de Jesús. Así es, exactamente. Entonces Jesucristo, vemos a Jesucristo en capítulo 1 y 2, está en Galilea llamando a sus primeros discípulos, haciendo su primer milagro. Va a Jerusalén para la Pascua, para la celebración de la Pascua, y ahora están regresando. Al principio del capítulo 4 dice que ya está regresando. Y versículo 3 dice que salió de Judea y está en camino hacia Galilea. Bien, está en la primera parte del tiempo visible de Jesucristo en la tierra, o la primera parte del ministerio de Jesucristo, el ministerio visible en el mundo. Sabemos que fue a las 12. ¿Cómo, Rubén? Sabemos que fue un día al mediodía, a las 12 estuvo ahí en el pozo, pero que sí. En el año 20 y pico. Sí, muy bien. Entonces, que también en el cuándo, sabemos cuándo estaba en el día, más o menos a las 12, ¿verdad? Porque dice la sexta hora, los que tienen la Reina Valera, dice en versículo 6, la sexta hora, ahora es casi las 12 de la tarde. Bien, a mediodía estaban ahí, entonces, con calor, vemos a Jesucristo como humano. Alguien lo mencionó en el grupo que vemos en esta historia de Jesucristo como ser humano, ¿verdad? Entonces Jesucristo muestra que sí es ser humano, se cansó, pero vamos a ver en la misma historia que Jesucristo es
Dios Todopoderoso que conoce todo. Bien, ¿cuál es el problema? Tal vez podríamos mencionar más que uno, pero ¿cuál es el problema aquí presentado? Pastor, ¿puedo? Emilio, sí, por favor. Yo creo que el problema aquí es que tanto la mujer samaritana, al igual que Nicodemo, realmente no entendían de lo que Jesús estaba hablando. Al referirse a que él iba a dar un agua que podía calmar la sed de ellos, pero estaba refiriéndose a algo espiritual. Y es por eso que la mujer samaritana pensaba que era un agua literalmente que podía calmar la sed para que ella no vaya nunca más al pozo a traer el agua que necesitaba. Entonces, pienso que el problema es aquí, como digo, que no entendían verdaderamente de qué Jesús estaba hablando. Sí, gracias, Emilio. Es un problema que vemos ahí, ¿verdad? Así es. Eduardo, por favor. Otro problema, pastor, muy claro es que Jesús rompe el protocolo de que ningún judío podría pasar por territorio samario de forma directa, ¿no? Por discriminación, y lo hace con la función de salvar a todos los seres humanos indiscriminadamente de raza, de país, de creencia. O sea, la idea de nuestro Señor Salvador es salvar a todos. Esto es un problema, o sea, fue contra los principios, digamos, de racismo judaico, ¿no? Judío. Sí, gracias, Eduardo. Vemos algunos problemas con este mismo tema, ¿verdad? Muchas costumbres, tradiciones, racistas o no, de amor para el prójimo, no pasaron por ahí, ni hablaron con los samaritanos, y fue muy fuera de lo normal aún hablar un hombre con una mujer. Vemos en versículo 27 que los discípulos al regresar se asombraron de que él hablaba con una mujer. Fue algo que no hacían en ese tiempo. Sí, gracias, Eduardo. José Carrasco, ¿usted también iba a comentar? Sí, pastor, era lo mismo que comentó el hermano, era el enfrentamiento que tenían esos dos pueblos, ¿no? Los samaritanos y los judíos, que era un obstáculo para poder, por lo menos, compartir la verdad, ¿no? La buena nueva, pero el Señor Jesús, como dijo el hermano, rompió con todo eso. Gracias, José. Sí, bien dicho. Muchísimas gracias. Entonces, esa actitud y la actitud de racista del pueblo en general en ese entonces. Bueno, también tal vez otro problema que podríamos mencionar al fin de la historia es que vemos el mal entendimiento de los mismos discípulos, ¿verdad? Al regresar, no entendía, bueno, la mujer samaritana no entendía que cuando Jesucristo hablaba del agua viva, estaba hablando de salvación, de un don espiritual. Cuando los discípulos regresan, Jesucristo dice que ya tengo una comida hablando de su obra espiritual. Y ellos no podían entender su enfoque espiritual. Estaban ellos enfocados en las cosas físicas, las cosas de este mundo, ¿verdad? Bien, ¿cualquier otro problema? Creo que son los principales. Yo, pastor. Rubén, sí, por favor. El problema grande que había ahí era la enemistad que había entre los dos pueblos, Samaria y Judea, y los judíos. Ese era un problema grave. Y creo que el Señor, mostrando su enseñanza, quebró, si sigo hablando voy a hablar de la solución, pero él quebró con eso, él fue, y veo también en la mujer samaritana que también quebró eso, porque él habló con ella y le dio agua a él. Es decir, que no solo Jesús no hizo lo mismo que los judíos, sino los samaritanos tampoco hizo lo mismo que los samaritanos. Sí, perdón, Rubén, no sé si tiene un problema tal vez con su micrófono o algo. Es muy difícil escuchar lo que decía. Y lástima, porque queremos
escucharlo. Pero hablando de otra vez de los problemas, entonces, principal probablemente es la mujer que no tenía el agua viva, que brota la vida eterna, que está atrapada en el pecado, pero también mencionamos lo de los discípulos, el problema general de la sociedad del racismo, de hacer distinciones, de pensar mal de otras personas. Podríamos mencionar tal vez también el mal entendimiento de lo que es la adoración o adorar a Dios, ¿verdad? En versículos 22 y 23. Bien, ok. Ahora vamos a los eventos. ¿Quién nos puede ayudar con los eventos de la historia? ¿Cómo empieza? Vamos a nombrar los eventos. ¿Cuáles eventos ocurrieron en la historia? Henry, empiece, por favor. Sí, pastor. Un evento muy importante es el diálogo de Jesús con la mujer samaria. Jesús rompe todo el protocolo judío. O sea que Jesús ha venido y ha revolucionado la vida cristiana. Algo que me llamó mucho la atención es a pesar de ser pecadora, de ser impura, la mujer samaria para los judíos, ella tenía la firme esperanza y la llegada del Mesías, del Cristo. Y cuando Jesús habló con ella y le pidió agua, ella le dice que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando Él venga a declarar todas las cosas que declarar todas esas cosas que Jesús le dice, ellos están esperando el Mesías. Y más asombrada quedó ella cuando Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, Jesús es el Mesías. Entonces, me llamó y me impactó mucho esa parte cuando ese pueblo pecador, llamémoslo así de esa manera, en ese entonces tenía la firme esperanza de la llegada del Mesías. Y llega el Mesías en ese momento y ya queda asombrada, tan asombrada quedó ella que soltó todo lo que tenía en la mano y salió hacia el pueblo y a ese dicho de agua viva y esas palabras tan hermosas que Jesús le dijo en ese momento, porque también le declaró. Otro evento que pasó fue que le dijo que ella tenía muchos esposos y no tenía ni uno, ella era pecadora. Pero entonces ella vio lo que Jesús, sin conocerlo, ya le conocía su vida, entonces quedó más asombrada en ese evento y suelta todo y va al pueblo a llamar a más personas y a decirle lo que Cristo, Jesús es el Cristo que ha venido a salvarlos. Bien. Listo, pastor. Sí, muchísimas gracias, Henry. Entonces, vemos que esta conversación es muy bonita entre Jesús y la mujer samaritana. Otro comentario, José Carrasco, por favor. Sí, pastor. Vemos que dos grupos empiezan a creer. Los que fueron anunciados por la samaritana, fue un grupo que creyó, y también otro grupo que fueron al Señor Jesús y por su misma palabra de Él creyeron. Sí, muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias. Sí, entonces vemos el título, y sabemos que los títulos que tenemos en nuestras Biblias no son inspiradas, pero dice Jesús y la mujer samaritana. Vemos que es algo más, ¿verdad? No solamente es esa sola mujer, pero también ella, después de haber recibido el agua viva, que es salvación por fe en Cristo Jesús, ella va para decir a otros que también llegaron a creer en Jesucristo como su Salvador. Entonces vemos que el agua viva fue para todos, ¿verdad? En la historia. Muy bien, sí, gracias. Gracias, José. Tal vez también debemos mencionar entre la conversación entre Jesús y la mujer samaritana, la pregunta muy interesante que ella, después de ver tal vez por primera vez que Jesucristo es alguien especial, cuando Él le dice sobre sus muchos maridos, le muestra su pecado, ¿verdad? En amor, mostrándole su necesidad de un Salvador. Jesucristo, ella tiene su pregunta. Entonces, la pregunta más grande para los samaritanos, ¿dónde debemos adorar? Y Jesucristo contesta con una pregunta tan sencilla, porque Él dice que ya van a haber un cambio. Entonces, el templo en Jerusalén no va a ser el lugar principal. Ahora no va a depender tanto en el lugar. Antes tenía ese lugar, el lugar de los judíos
como el lugar de la promesa, pero que ya que la promesa fue cumplida en Cristo Jesús, ahora va a cambiar la adoración. Entonces adoraremos, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en forma física, sino por fe en el corazón y en verdad, sabiendo quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y qué ha hecho Dios. Muy bien. Esto es lo que pasa con Jesús Cristo y la samaritana. Creo que ya lo repasamos bien. Entonces, regresan los discípulos, ¿y qué pasa cuando regresan los discípulos? Se sorprenden. Así es, Ricardo. Así es. ¿Por qué? Tienes el micrófono desactivado, Ricardo. Entonces, ¿por qué? Porque estaba hablando con la samaritana. Porque está hablando con una mujer samaritana, ¿verdad? Y Henry, ¿qué iba a decir usted? Exacto. Ahí después del diálogo de Jesús con sus discípulos y hablan ya entra en contexto la palabra de recoger lo que está sembrado. La siega, recoger la siega. Entonces, ahí Jesús nos está enseñando, no solamente a los discípulos, sino a todos, lo que es ser discípulo, empezar a recoger la siega. Jesús ya nos dio, ya sembró. Ahora nosotros tenemos que terminar de recoger eso. Hay mucha la mies y poco el jovero, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Así es, gracias. Y pensamos en Jesucristo. Entonces, no dice exactamente de quién está hablando, pero en general sabemos cuando a veces nosotros sembramos la palabra de Dios con otras personas, y hay otra persona tal vez años después que ve los frutos, que es por la obra constante del Espíritu Santo está obrando. Y había sembrado la palabra de Dios por años antes, por siglos antes, los escritores del Antiguo Testamento, los profetas, pero ahora los discípulos iban a tener el privilegio de ver la cosecha, ¿verdad? La promesa cumplida, y que muchos por la predicación de Jesucristo iba a venir a la fe verdadera frente de sus ojos. Sí, gracias, Henry. Entonces, entonces, después de esta conversación entre los discípulos y Jesús, ¿cómo termina la historia? Ricardo. Ahí se aplica eso, que por ser alguien predicó y los discípulos bautizaron. Ellos cosecharon lo que se había sembrado antes, por lo que sembró Jesús, y los discípulos bautizaron. Ahí se aplica eso. Sí, bueno, al principio de la historia habla de los discípulos bautizando, ¿verdad? Dice que Jesús no bautizaba, y no dice por qué no bautizaba a Jesucristo, probablemente para no crear dos tipos de bautismo. La promesa de bautismo es igual para todos, para no crear un super bautismo. Si uno fue bautizado por el Salvador mismo, que para no crear esta impresión que un bautismo que es mejor que otro, sus discípulos bautizaban, sí, y vemos que fue parte de su cosecha. Y vemos otra cosa que es al fin, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, y después no solamente por lo que ella dijo, sino también por haber visto al Señor mismo, ellos también. Y bueno, vemos en versículo 29 algo que pasamos, pero el mensaje sencillo de la mujer, ¿verdad? Que vengan a ver a Jesucristo. Es algo muy sencillo, vengan a ver quién es. José Carrasco iba a contar. Pastor, lo impresionante que vemos es que el Señor Jesús les muestra todo el proceso del evangelismo, porque a esa mujer nadie le había predicado. Él le predica, la ministra, le dice su verdad con respecto al pecado, y después se ve la cosecha, porque ella va a evangelizar.
Buen punto, José. Y tenemos un buen patrón para el evangelismo en la conversación de Jesucristo con ella, ¿verdad? Ella no entendía lo que estaba diciendo. ¿Y qué dice Jesucristo? Él usa la ley como espejo, mostrándole sus propios pecados, ¿verdad? Hablando de sus muchos maridos y diciendo que, mostrando que eso no está bien, para que ella entonces supiera que necesitaba el agua viva, ¿verdad? Su necesidad. Y nosotros también en el evangelismo, vamos a hablar de eso más adelante en Consolidar, pero es tan importante que en el evangelismo mostremos en primer lugar la necesidad universal del Salvador que todos tienen. Gabino también tiene un comentario. Yo pienso que también no nomás era para la mujer samaritana, yo pienso que era para todo el pueblo de Samaria, porque llegaron todos a ver lo que Jesús estaba haciendo. Entonces pienso que sembró la salvación para todos los del pueblo de Samaria. Así es, Gabino. Entonces, la historia al principio, bueno, por lo menos en mi Biblia, lleva el título, los títulos no son inspirados. Dice Jesús y la mujer samaritana, pero vemos que es más que solo ella que recibió el mensaje, el agua viva en ese entonces. Sí, gracias, Gabino. También usted, Ricardo, tiene un comentario. La mujer samaritana sabía algo, tenía conocimiento porque ella decía que estaba esperando a Cristo. Ella dijo que estaba esperando al Cristo. Y Jesús dijo, yo he encontrado más fe fuera del pueblo de Israel que dentro del pueblo de Israel. Porque ahí se convirtieron muchas personas. Hubo más fe fuera del pueblo de Israel que dentro del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel lo crucificó a Dios. Sí. Bueno, y sabemos, unas cosas ahí, sabemos que, ella sí sabía de la promesa, algo de la promesa, ¿verdad? Porque dice que cuando viene el Cristo, cuando venga el Cristo, nos explicará todas las cosas, ¿verdad? Y vemos que sabemos que sí, miembros del pueblo de los judíos crucificaron a Jesucristo junto con los romanos, pero también todos los discípulos eran miembros del pueblo de Israel. Y podemos decir que también, al fin de cuentas, Jesucristo murió y el motivo fue los pecados nuestros también, ¿verdad? Y entonces, en un sentido, nosotros también crucificamos a Él. Bien, ok, entonces ya creo que ya hablamos bien de los eventos que ocurrieron en la historia, ¿verdad? Los discípulos llegan, Jesucristo espera en el pozo, conversa con la mujer, los discípulos regresan, la mujer regresa a su ciudad, muchos creyeron. Una historia sencilla, pero muy bonita. ¿Se resuelve el problema, sí o no? ¿Y cómo? ¿Se resuelva? Sí, pastor. Sí, se resuelva. Sí, Sí, se resuelve. ¿puedo, pastor? Emilio, por favor. Sí, el problema se resuelve al Jesucristo utilizar el ejemplo del agua que la mujer estaba sacando del pozo. Él daba a entender a ella que Él es la única fuente de agua viva, que en este caso el agua que ella necesitaba era Él, Jesucristo mismo. Y ella necesitaba reconocer que realmente debía arrepentirse de lo que había hecho para poder ser salva. Entonces vemos que el problema se resuelve porque Jesús utilizó el ejemplo del agua y utilizando esa parte como Él mismo, que es el agua viva para nosotros, en este caso, para fuente de salvación, hablando de la vida eterna. Es eso, pastor. Sí, gracias, Emilio. Entonces vemos que sí, la mujer ve su pecado y ve a su Salvador. ¿Quién es el agua viva? ¿Verdad? La única salvación, nuestra única esperanza. Bien, gracias, Emilio.
Algo más sobre el problema y su resolución. Mencionamos antes el problema del racismo general en la sociedad. Vemos que Jesucristo rompiendo, mostrando que Él rompe las barreras. Bueno, sabemos que todavía es un problema hoy en día, pero es no por culpa de Jesucristo. Vemos a Él haciendo todo posible para alcanzar a personas de todas las raíces. Bien, ¿algo más sobre el problema? Sí, Rubén, a ver si le podemos escuchar. Rubén, díganos. ¿Sale mal el audio ahí? Bueno, todavía muy difícil, Rubén. Bien, entonces, bueno, y también otra cosa, vemos que Jesucristo resolvió el problema, y lo mencionamos antes, no solamente de la mujer, sino de todo el pueblo, todos los que salieron, que muchos más creyeron por la palabra de Jesucristo a ellos. Bien, ok. Ahora vamos a la parte de consolidar, la última parte que vamos a estudiar hoy. Son 5 preguntas y ahora ya analizamos bien la historia de Juan 4. Ahora vamos a ver, en esta parte, vemos que no solamente es algo que pasó hace 2000 años, pero tiene algo que ver, tiene mucho que ver con nuestras vidas todavía hoy en día. Entonces, usamos estas 5 preguntas que son un guía y cambian las respuestas. Usamos las mismas preguntas, pero cambian las respuestas cada vez para ayudarnos a ver su significado para nosotros hoy en día. La primera pregunta es un resumen sencillo para que pensemos en el punto principal o los puntos principales de la historia. ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Ricardo. En la prédica hacia una inconversa. De la prédica hacia una inconversa, la samaritana. Y después la prédica da a muchos, ¿verdad? Pero empiece con ella. Sí, gracias, Ricardo. ¿Algo más? Yo, pastor. Sí, por favor. Sí, ya va nuestro Señor Jesucristo ya va extendiendo su evangelio a otras partes. Ya va predicando a otros países donde no era bien visto, pero también dentro de la predicación que ella iba haciendo, iba mostrando el mismo pecado del mundo, el mismo pecado de las personas, y enseñando que no había otra persona que pudiera darse salvación más que Jesús mismo. Y fue y así mismo pues siguió con su evangelio, pero de antemano nos mostraba que el pecado está en nosotros y que no nos podemos salvar solos. Bien, gracias, José. Entonces, hay una sola fuente de salvación, ¿verdad? Pero es para todos. Es para los samaritanos, los judíos, para nosotros hoy en día también. Muy bien. Sí, gracias, José. Creo que ya lo resumimos. ¿Qué pecado? Es una pregunta difícil, pero nos ayuda a pensar. Jesucristo muestra el pecado a la samaritana. Y la ley de la palabra de Dios aquí en esta historia también nos muestra que somos pecadores, que tenemos una necesidad. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué es el pecado que me enseña a confesar? ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿El adulterio? El adulterio. Bien, entonces sí, para cualquier persona culpable del adulterio, Jesucristo muestra el pecado de la samaritana, y también si uno es culpable del mismo pecado, ya
ya Jesucristo le muestra su pecado. ¿Qué más? Henry. La discriminación, pastor. El odio. La discriminación, el odio, ¿verdad? Puede ser fácil para nosotros hablar de su discriminación, el odio de los judíos para los samaritanos. Pero ¿somos también nosotros culpables? La idolatría también. Sí. La idolatría también. ¿Somos culpables de la idolatría? ¿En qué forma, Ricardo? Amamos muchas cosas. Amamos el dinero, amamos los ídolos deportivos, amamos los autitos, amamos la mala doctrina también. De repente también es idolatría. Sí, gracias, Ricardo. Entonces, los samaritanos eran culpables de idolatría. Eran una raza mixta, y no hay problema con eso, por favor, por supuesto. Pero también tenía una religión mixta, que no está bien. Tenía una combinación de la idolatría con un poco del conocimiento del Antiguo Testamento. Y vemos su idolatría, pensando en ídolos. Nosotros también, los ídolos nuestros pueden ser no las estatuas, sino el dinero, el trabajo, la casa, nuestras propias ideas, cualquier cosa. Y junto con ella confesamos el pecado de eso. David. Sí, pastor. Nos enseña que a él no le podemos ocultar nada porque la samaritana medio como que quiso zafar de la situación y Jesús le demuestra que la conocía, que conocía su vida tal como es, y así nos muestra a nosotros que de él no podemos ocultarle nada. Ese pecado nos demuestra, que realmente él nos demuestra el pecado, pero a la vez nos demuestra el amor. Es todo, pastor. Sí, gracias, David. Yo estoy buscando el pasaje. Pienso yo en las palabras del rey David. El Salmo 19, versículo 12. El rey David, pues sabemos que muchos de sus salmos, Salmo 32, Salmo 51, son salmos de arrepentimiento. En Salmo 19, versículo 12, dice, ¿acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. Y sabemos que hay cosas que tal vez, cosas escondidas que hacemos malos que aún escondidos de nosotros y pedimos el perdón de Dios. Hay cosas que también escondemos, ¿verdad? Y la mujer tal vez pensaba que había escondido su adulterio, sus pecados sexuales, pero sabemos que el Señor Jesucristo conoce todo. Conoce Él nuestras fallas, nuestras fallas ocultas, nuestros pecados de pensamiento, de la codicia del corazón, ¿verdad? Entonces, como confesamos estos pecados también. ¿Algo más sobre esa pregunta? Muy buen punto, David, gracias. Entonces, pero nosotros también tal vez pensando en nuestros pecados ocultos y nos desaniman mucho, ¿verdad? Los pensamientos de esos pecados. Pero lo que nos anima, lo que nos levanta, no es cambiar, no es nuestro poder para cambiar, para vivir mejor. Es el amor de Dios para nosotros en primer lugar, ¿verdad? Y esa es la solución, la única solución. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios? David, ¿tiene otro comentario? Sí, como dice el dicho, ¿no? El que le gusta la rosa, que se banque la pelusa, las espinas, ¿no? Y nosotros vemos que el Señor nos conoce bien y nos soporta bastante, porque tenemos varias espinas, pero su amor lo supera todo. Sí, gracias, David. A pesar de que Él conoce todos nuestros pecados,
como dice Romanos 5:8, que es un pasaje que mencionamos antes. Dios muestra su amor para nosotros en esto. Aún cuando éramos aún pecadores, Jesús murió por nosotros. Sí, gracias, David. Entonces, el amor de Dios, quien envió su único hijo para pecadores como nosotros. Gracias, David. Rodrigo. Rodrigo, tiene el micrófono desactivado, Rodrigo. Tiene que activarlo. Ahí sí me Ahora oye. sí. Sí. Sí me escucha bien. Yo veo acá en que aquí nos habla Dios del amor por los enemigos, complementando parte de la otra pregunta, porque es que la parte central, la parte principal que humildemente yo veo ahí, es que, y como nos empezó la historia del camino más largo que había que dar y quedaban los judíos por no pasar por la tierra de los samaritanos porque no los querían. Ellos eran enemigos desde hacía muchos años, enemigos a muerte, no se querían, se odiaban. Entonces Jesucristo, nuestro amado Jesús en su vida terrenal, en su ministerio, nos enseña acá que él sabía que tenía que pasar. Y entonces él dijo, vamos a cortar el camino. O sea, yo pienso así, vámonos por aquí, porque él sabía que tenía que pasar por el terreno de los enemigos y mostrarnos a nosotros, mostrarnos el amor de Dios allí, el amor por los enemigos. No es que él dijo, habéis oído que fue dicho, hay que odiar a los enemigos, pero yo os digo, hay que orar por vuestros enemigos y amar a nuestros enemigos. Entonces, mire, inclusive esa fue mi resumen de la tarea. Donde llega Cristo, todo lo cambia, está bien. Cambió el amor, el odio por amor. Cambió esa agua natural, esa agua que calma la sed, por esa agua espiritual. Y cambió el camino, mire, cambió el camino. Eso lo veo yo así, pastor, en mi humilde concepto. Sí, gracias, Rodrigo. Y pienso yo también en el versículo 34 de nuestra historia, donde dice Jesucristo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Sabemos que Jesucristo siempre mostraba el mismo amor, un amor perfecto para su prójimo. Es un mandamiento del Señor que nosotros no hemos cumplido perfectamente, pero Jesucristo lo cumplió en nuestro lugar. Vemos el amor de Dios para nosotros. Sabemos que Jesucristo tenía... estaba muy cansado, como dice aquí, muy cansado del camino, pero todavía en nosotros en nuestros momentos de cansancio podemos hablar muy mal a mi esposa, a mi familia, a otras personas, pero en el cansancio, ¿cómo hablaba Jesucristo a la samaritana? Con paciencia, con amor, viviendo la vida perfecta y nos ofrece su perfección para que cuando el Señor nos ve la perfección de nuestro Salvador, porque Él recibió nuestros pecados. Entonces no tenemos los pecados nuestros, ahora lo que tenemos es la perfección del Salvador. Amén, amén. Gracias, Rodrigo. Eso es lo que hace Jesucristo, ¿verdad? Con su mostrando un amor perfecto para ella. Bien, gracias. Otra cosa donde vemos, otro detalle en que vemos el amor de Jesucristo aquí en la historia. Algo más. Henry. Henry, por favor, y después Ricardo. Henry. Pastor, en el versículo 42 de esta historia se ve el amor a plenitud de Dios y de Cristo para el pueblo y de ahí para acá para nosotros. Dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Amén. Sí, el Salvador del mundo, el Salvador de ella, la samaritana, el Salvador de muchos más que creyeron, versículo 41. La gente del pueblo, el Salvador todavía el Salvador nuestro hoy en día también, ¿verdad? Bien, sí, gracias, Henry. Ahora, Ricardo. Él demostró su amor al quedarse 2 días más a predicar ahí.
y con eso se salvar muchas almas. Porque él le dedicó tiempo, paciencia. Sí, exactamente. ¿Verdad? La paciencia del Señor Jesucristo. Con cansancio del camino, sin agua, pero quería hablar con ella, no del agua que sacaba, sino de otra agua más importante, ¿verdad? La paciencia, el amor del Señor Jesucristo, que Él tiene para nosotros hoy, también, ¿verdad? A pesar de nuestros pecados, a pesar que hemos caído 5 veces y más en los pecados. Como ella se cayó en el mismo pecado 5 veces, se casó, parece que se divorció, ya tenía otro miedo, tantas veces con el mismo pecado. Y puede ser que nosotros también batallamos con el mismo pecado, pero Jesucristo con paciencia nos recibe y nos muestra nuestro pecado a veces para llamarnos al arrepentimiento, pero cada vez nos perdona, porque es amoroso y su amor es inmerecido. Es el regalo de su gracia para nosotros. Y cada vez que vemos que tenemos paz y perdón en Él. Bien. David, por favor. Una de las cosas que observo también es que nos demuestra el poder del Evangelio. Cuando uno habla y comparte a Jesús por hechos de nuestras vidas, y las personas lo escuchan, pero cuando reciben el mensaje que sale de la boca nuestra, que el Señor pone palabras, esa persona cuando experimenta al Señor Jesús persona a persona, ya dice, no creo por lo que me decís vos, sino lo creo porque yo lo vivo realmente, porque he encontrado al Maestro. Es lo que hizo el ejemplo de la samaritana, una mujer que predicó, que habló del Maestro, que nos enseña mucho a nosotros a poder evangelizar y en el momento oportuno cómo Dios hace las cosas. Es todo. Exactamente, sí, gracias David. Y eso nos lleva a la pregunta después, ¿verdad? Damos gracias, vemos el amor de Dios en el poder del mensaje. En la lección 3 hablamos del poder del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Es el poder de Dios para cambiar los corazones, ¿verdad? Vemos el amor de Dios que cambió el corazón de la samaritana por el poder del mensaje, que cambió los corazones de la gente del pueblo por el poder del mensaje. Vemos el amor de Dios en el poder del mismo mensaje, las buenas nuevas de Jesucristo, que cambió nuestros corazones también. Muy bien, gracias David. Eso nos lleva a otra pregunta. Ya que sabemos del poder del mensaje, ¿qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer aquí en esta historia? Henry, por favor. Me enseña a pedir a ser salvos por Cristo Jesús. Sí, sencillamente, como la mujer samaritana, reconocer nuestros pecados y confiar 100% en Él. Gracias, Henry. Arturo. Arturo iba a comentar. Iba a decir lo mismo que dijo. Sí, iba a decir lo mismo que ya dijo el hermano. Muy bien. Recibir por fe el mismo agua viva que él recibió, ¿verdad? Bien. Gracias. Rubén, ahora sí. Este audio me está matando. Ay, Rubén, quisiera tanto escuchar lo que está diciendo, pero es muy difícil ahora. Es muy difícil, pero antes vimos a... ¿Me enseña? ¿Se escucha ahí? Sí, ahora un poco mejor, Rubén. Díganos. Nos enseña a ver la palabra con amor y a enseñarla con amor. Bien, bien, bien. Ver la palabra con amor y enseñarla también a otros, ¿verdad? Vemos que no tiene que ser algo complicado, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía la mujer a los de la ciudad?
vengan a ver a Cristo, ¿verdad? Podemos llevar personas al sencillo mensaje de Jesucristo, a verlo en la palabra. Sí, gracias, Rubén. Eduardo. Sí, pastor, yo creo que no hay pecado que Dios no tenga posibilidad de perdonar nuestro Señor Jesús, un pecado tan terrible como es la fornicación, el adulterio, y aparte de eso, esconderlo, porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, sabe todas las cosas. Sí, vemos los pecados de la mujer, ¿verdad? Pecados muy obvios de tener 5 hijos, 5 maridos, tener 5 maridos. Y ahora tienes otro. Entonces, ella trataba de esconderlo. Decía, no tengo marido. En mentira al Señor mismo, ¿verdad? Pero en vez de quebrantarla, en vez de castigarla en ese momento con rayos del cielo, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Con paciencia, la lleva a ver su pecado y que Él es el Cristo. Yo soy el que habla contigo, es el Salvador del mundo. Y Jesucristo también nos llama al arrepentimiento con su voz en la ley, mostrándonos que no somos pecadores como ella, pero también mostrándonos que Él es nuestro Salvador, nuestra única esperanza. Sí, gracias, Eduardo. David, por favor. Sí, también nos enseña la gente que nos rodea a veces nos conoce y dice, ¿cómo podés hablar de Cristo? Entonces ahí lo que observamos es que tenemos que ser intercesores. Entonces cuando somos intercesores por aquellos que también conocen nuestro pecado y son pecadores, Dios puede cambiar las vidas y transformar esos corazones de piedra en corazones de carne, pero a través de nuestra persistencia en orar, clamar a Él día a día. Es una de las cosas que nos está enseñando, interceder por otros, que tal vez nos conocen y toman justificación. Si este va con Dios, ay, 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 ¿qué me queda de mí? Dicen. Entonces, cuando uno intercede por el otro y dobla las rodillas, Dios hace milagros y después empieza a decir, la verdad creemos por el Señor y no creemos por lo que nos dijiste vos. Es todo, pastor. Sí, bien dicho. Vemos el gran cambio del Señor Jesucristo. Y bueno, el apóstol Pablo, unos de ustedes asistieron a la charla del viernes pasado en que hablamos del apóstol Pablo en 1 de Corintios. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, y lo mencionamos el viernes, habla de sí mismo como un vaso de barro. Pero dice que tenemos el tesoro en vasos de barro. El tesoro es el evangelio, el mensaje de Jesucristo. Nosotros somos los vasos de barro. Soy un vaso de barro muy, muy feo, con pecados como ella, con fallas, con dificultades, no con una vida perfecta, pero manchada con pecado. Pero Jesucristo me limpia del pecado y también siendo todavía vaso de barro con naturaleza pecaminosa, me da un tesoro para compartir. Y vemos que ella es vaso de barro, con 5 maridos, con tal vez una reputación tan mala en la ciudad que salió ella sola en la tarde, en el color del día, para sacar agua en vez de salir con todos los demás en la mañana. Puede ser, ¿verdad? En el contexto de la historia, pero Jesucristo no solamente anuncia el perdón, que Él había venido para ella, ¿verdad? Como Salvador, también utiliza a ella como mensajero, ¿verdad? Entonces Jesucristo también, y David lo dijo antes, Él utiliza a nosotros a pesar de nuestros pecados. Podemos mostrarlo y si algunas personas saben del pecado de nuestro pasado, podemos con Pablo en 2 de Timoteo usar eso para mostrarles lo que es la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces, de hecho es en 1 de Timoteo, en que menciona Pablo la gracia del Señor. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Él reconoció sus muchos pecados, pero es evidencia de la gracia de Dios. Entonces nosotros también predicamos, si alguien menciona un pecado del pasado, podemos alabar al Señor por el perdón que tenemos en Él y decir que, bueno, soy ejemplo de la gracia de Dios, que Él me perdonó y me cambió la vida. Y ahora estoy aquí para mencionar que el perdón que yo recibí en Cristo también es para ti. Sí, gracias, David. Muy buen punto. ¿Algo más? Bien, entonces a la última pregunta de consolidar. Entonces tenemos muchas historias bíblicas para utilizar, ¿verdad? Dios nos da riquezas de historias para utilizar. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia, este mensaje de hoy? ¿Cuándo sería una buena situación? Entre todas las historias que tenemos en la Biblia, ¿cuándo utilizaría esta? Veo la manito de Eduardo, por favor. Sí, pastor, cuando nosotros como pecadores o cualquier persona está agobiada por su pecado y cree que no hay esperanza, no hay salvación, su pecado es demasiado feo de confesar, ya con esa historia realmente se prueba que uno de los pecados, bueno, y yo veo, ¿no? Existen muchos pecados terribles, pero el pecado de la fornicación realmente de una ley moral importante y tiene perdón si hay arrepentimiento en Cristo Jesús. Bien, bien, gracias Eduardo. Entonces, para compartirlo con un pecador arrepentido, para asegurarlo de su perdón. Gracias Eduardo. Henry, por favor. Sí, pastor. En una reunión familiar, sabe que todos somos pecadores. Y en una reunión familiar es bueno hablar de la palabra de Cristo y hablar de la samaritana para que ellos todos entendamos que no hay pecado oculto ante el Señor Jesús, y si lo aceptamos como nuestro Salvador, vamos a ser salvos y vamos a ser perdonados. Sí, hablando del agua viva, ¿verdad? Nosotros recibimos el agua viva, que es salvación en Cristo, y es algo que nos da, lo recibimos por medio de la fe. Sí, con familia, es una historia muy bonita para compartir. O también para exhortar a otras personas a compartir, ¿verdad? Entonces hay unos que dicen, es que no estoy capacitado. ¿Cuánto conocimiento tenía esa mujer de Jesucristo? ¿Un día? Tal vez por lo máximo 1 hora, tal vez una conversación, y salió inmediatamente es mensajero. Nosotros también podemos ser mensajeros. Bueno, el mensaje puede ser complicado. Podemos exhortar a otras personas también, ¿verdad? Hay muchas personas aquí con mucho conocimiento de la Biblia, pero cuando compartimos la palabra con otros que tienen menos conocimiento, podemos animar a ellos a compartirlo también, porque el mensaje de la salvación, del agua viva en Cristo Jesús, es algo sencillo que podemos compartir. Y si no entienden, podemos decir, vengan a ver, vamos a las Escrituras a ver lo que dice Dios. Bien, ok, muy bien. Entonces esas son las preguntas. Entonces concluimos con esto. Puede parecer algo muy obvio que debemos andar con ojos abiertos, ¿verdad? Pero a menudo estamos tan atados a los quehaceres de esta vida, el trabajo, cosas buenas como tiempo con nuestras familias y amigos y cosas que hacemos en nuestro tiempo libre. Podemos hacer tantas cosas que no pensamos en tener los ojos abiertos a ver las oportunidades que hay alrededor de nosotros. Vemos los discípulos de ese entonces muy enfocados en los alimentos, sin entender que la mujer que estaba hablando con Jesucristo fue un alma que necesitaba escuchar de su Salvador. Nosotros también alrededor de nosotros hay almas perdidas que necesitan saber
que hay esperanza, que los pecados son perdonados en Cristo Jesús para anunciar a ellos las buenas nuevas. Entonces, nosotros también andamos con los ojos abiertos y es el hábito de hoy. La lección pasada hablamos de hacer el bien y haciendo el bien, mostrando el amor de Cristo nos puede dar oportunidades. Y les animo mañana levantándose en la cuarentena o en el trabajo, en la casa con su familia, donde estén, que tengan los ojos abiertos, que a ver las oportunidades que Dios les da para poder compartir el sencillo amor de Jesucristo, el perdón, la paz, la confianza, la vida eterna que tenemos en Él. Entonces, también quisiera mencionar, les mencioné antes del proyecto final, repito, que es algo muy sencillo en este curso. Es una oportunidad para reunirse en grupo. El grupo de esta clase, en el grupo de WhatsApp que tenemos, vamos a usarlo para el proyecto final. Lo que vamos a hacer es, vamos a practicar el hábito de escuchar a Jesucristo en su palabra, para alimentarnos en su palabra y para crecer diariamente. Les voy a seguir compartiendo detalles a continuación. Les aseguro que no hay nada que hacer ahora, solamente estudiar y hacerlo de cada lección, que es ver el video y también estar en la clase. Y estamos aquí en la clase en el mismo horario cada lunes, cada miércoles. Les pongo la grabación de la clase para los que no pueden estar, los que quisieran repasar algo en la clase. Y también, si hay algo fuera de la clase, entonces, a veces Dios nos creó como seres sociales. Y a veces hay cosas que tenemos que preguntar o de qué quisiéramos hablar con otra persona. Y siempre es un gusto para mí y jamás será una molestia escuchar de ustedes. Si hay una pregunta, una duda o un comentario que tienen sobre la clase, una sugerencia sobre la enseñanza, algo que quisiera ver de la Biblia bueno, cualquier cosa. Aquí estoy. Entonces, cualquier cosa, aquí estoy. Me pueden enviar un mensaje en el grupo de WhatsApp o por lo interno a mí directamente. Me pueden llamar cuando sea. Por eso estamos. Y es un privilegio poder hablar con ustedes sobre la palabra de Dios. Cualquier cosa, de verdad, aquí estamos. Entonces, como siempre, me voy a quedar por unos minutos aquí en la reunión después de la clase. Si existen una duda, una pregunta, o si sencillamente quisieran quedarse por un momento para hablar con los otros participantes, también está bien. Pero antes de concluir la lección oficial, bueno, vamos a usar la bendición. Es la bendición que es en Números capítulo 5 que Dios le dio a Aarón y que vamos a usar para concluir la clase de hoy. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, pastor. Bendiciones, Amén, pastor. pastor. Bendiciones, hermanos. Con la bendición de Dios nos vemos el día Amén. miércoles.